Bueno, muchísimas gracias por asistir, a las personas que están aquí presencial y también a las personas que están conectadas online. Agradezco la posibilidad de poder estar aquí en Chile, que es para mí la primera vez. Y bueno, para hablar un tema que a mí me apasiona, la verdad, el tema de las infecciones urinarias. Vamos a empezar a pelearnos con él. Muy bien. Comentaba un poquito por encima ya el doctor Storme que efectivamente cuando nosotros, los pacientes, presentan una infección urinaria, lo primero que ocurre es que esas bacterias mostrando en la imagen lo que sería la más frecuente dentro de las infecciones de orina, el E. coli, lo primero que va a hacer es adherirse. Dentro de esa adhesión luego pueden ocurrir distintas cosas, que puede ser que la bacteria se integre incluso dentro del propio urotelio, puede generar colonias intraepiteliales y también tenemos la posibilidad de que haya una identificación por parte de nuestro sistema inmune para poder eliminar a la bacteria. Todo esto es lo que hace que podamos desarrollar o una infección de orina puntual o que podamos desarrollar infecciones de orina de manera recurrente, que se reactiven algunas de estas bacterias que están colocadas intraepiteliales. Si nosotros revisamos las guías clínicas, a veces nos podemos volver locos, pero pues gracias a trabajos como el realizado aquí a nivel latinoamericano por parte de expertos o este paper relativamente reciente era un grupo que lo que hizo fue revisar todas las posibles guías clínicas y darnos un resumen, lo cual se agradece mucho, podemos ver cómo, a pesar de que todas esas medidas de hábitos higiénico-dietéticos no está tan demostrada, pues todas las guías clínicas lo recomiendan, cómo aumentar la ingesta de líquido, que ya lo ha comentado el doctor Storme, que no está tan claro, lo recomendamos siempre todos, o el manejo obviamente sintomático de cada uno de los pacientes y que se pueda dar una profilaxis, por ejemplo, poscoital en algunos pacientes. Y lo que tenemos claro es que tenemos que intentar tomar medidas no farmacológicas o iniciar con medidas farmacológicas que no sean antibióticas antes que pasar a una profilaxis antibiótica en este tipo de patología. ¿Y esto por qué? Porque a nivel mundial tenemos el problema de la resistencia a los antibióticos. Y es que vemos como, por ejemplo, en la parte sudamericana no tenemos cifras muy distintas a las que podamos tener en Europa o en Norteamérica con respecto a la frecuencia de encontrar, este sería el panorama de la resistencia de quinolonas, a quinolonas de las E. coli reportadas por los distintos países. Y todo eso debemos de cuidarlo. Os muestro también otra revisión reciente. Ya sabéis que el Urological Clinics of North America es una revista que hace revisiones narrativas de muchísima calidad en la que ellos nos resumen en varias tablas, de hecho, qué debemos de hacer para tratar cistitis agudas, que ellos incluso llegan a recomendar algunas medidas no farmacológicas o no antibióticas para esos pacientes, lo cual ya sabemos que es bastante limitado en nuestra experiencia, en la experiencia clínica. También tenemos medidas en la profilaxis, cuando quiera pasar la diapositiva. No sé por qué de repente se queda esto sin pasar, ahí, gracias, en la cual tenemos todo lo que ya nos ha estado comentando el doctor Storme y vitamina C, estrógenos vaginales, hidratación, todo ello ya comentado ahora. Por ejemplo, ¿por qué funciona la demanosa? La demanosa lo que nos va a hacer es que donde se adhieren esas fimbrias que tiene la E. coli, a nivel del urotelio,
la D-manosa va a interferir para que no se produzca esa unión y que esto sea lo que consiga que la E. coli pase de largo y no genere la infección de orina. Esto, si lo revisamos, por ejemplo, en las publicaciones de la Cochrane, vemos que, por cierto, Cochrane es un sitio aquí en Chile, ¿verdad? Una ciudad que yo no tenía ni idea. Lo descubrí el otro día revisando el mapa. Entonces, de verdad. Entonces, en esta revisión es donde vienen a decir que no se ve que haya una evidencia clara. No me pasa, de nuevo, Rubén, por fin, gracias. No haya una evidencia clara a favor de su uso, pero claro, tenemos que tener en cuenta que a veces cuando nosotros tenemos que hacer una recomendación, tanto en una revisión sistemática o cuando tenemos que incluir algo como recomendación en las guías clínicas, tenemos que ver todos los estudios que hay. Pero a veces lo que no tenemos en cuenta es que tenemos poblaciones muy heterogéneas dentro de esos grupos y que a lo mejor lo que le funciona a unas personas no le funcionan a otras, o lo que no funciona para un grupo poblacional, a lo mejor para otros sí, pero los estamos metiendo a todos en el mismo saco y sacando conclusiones de esto. Entonces, a pesar, y yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Storme, de que hay estudios muy bien hechos y muy bien diseñados con resultados excelentes, cuando metemos otros estudios que no tienen tan buenos resultados, al final lo que nos sale es que no hay suficiente evidencia para poder hacer una recomendación general. Pero probablemente sea por eso, por, como decimos en España, mezclar manzanas con peras o demás, ¿no? Y es que de hecho no solo tenemos en la... y luego otro factor que también contribuye a que todo esto no sea homogéneo es tener, como estábamos diciendo antes, también para los arándanos, es que la D-manosa, si damos menos de 2 gramos al día, que es la dosis ideal, no nos va a servir para nada. Entonces, ¿para qué quiero comprar una D-manosa que tiene 500 miligramos? Para nada, porque la paciente va a ser igual que si se tomara un vaso de agua. Entonces, cuando tenemos tanto estudio con dosis tan variables, es difícil que consigamos tener un resultado favorable. Y es lo mismo que pasa también con los arándanos. Y es que, de hecho, la D-manosa no solo es buena para la prevención, sino que también hay estudios que han demostrado que aquí hay una gráfica que no se ve. Aquí tenía que haber una gráfica de este hueco en el que se veía cómo el dar D-manosa para la cistitis aguda consigue a la semana la misma tasa de curación que darle antibióticos a los pacientes. Y que además la sintomatología, aunque en el primer día después de empezar el tratamiento había mejorado más la sintomatología con el antibiótico que con la D-manosa, al tercer día se igualaba el porcentaje de pacientes asintomáticas tras iniciar el tratamiento. Con lo cual, algo de bien tiene que estar haciendo la D-manosa. A ver. Lo del puntero, estamos ahí. Bien. También decía el doctor Storme, el hipurato de metenamina lo que hace es transformarse luego en formaldehído. Teóricamente, en el cuerpo en general siempre tenemos formaldehído, que además eso es una cosa que también se critica a veces en algunas de otros tipos de vacunas que también usan formaldehído para la inactivación de las bacterias, que no es el caso del MV140. Efectivamente, el riesgo está ahí, pero sí tenemos esta publicación del año pasado del ensayo ALTAR, en el cual se demuestra que el hipurato es eficaz en la prevención de las infecciones de orina, ensayo aleatorizado de ciego de pacientes que toman el hipurato frente a pacientes que toman profilaxis antibiótica todavía con nitrofurantoína, pero también con trimetoprim o cefalexima durante un año completo. Y se ve como además no hay diferencias estadísticamente significativas del hipurato frente a la esta.
que revisar a largo plazo, efectivamente, que no haya un riesgo oncogénico detrás de esta mejoría. Otras cosas que podemos utilizar, algo que está también proponiéndose, que todavía no está muy extendido, puede ser precisamente intentar mejorar esa capa protectora natural que tiene el urotelio con los glucosaminoglicanos, para que, teniendo esto protegido, no dejemos la vía libre a las bacterias para llegar hasta el urotelio y adherir sus fimbrias. Esto, en principio, está recomendado con pinzas en las guías, pero sí que parece que es muy útil. Esto es solo un recordatorio. Hay varios estudios, pero bueno, este es uno de los más recientes del uso de los estrógenos. Y al final lo que vienen a concluir en este estudio, en esta revisión, es lo mismo que dicen las guías, que es que no lo administremos por vía sistémica, por fin Rubén, que no me pasa, que no lo administremos por vía sistémica, que lo administremos por vía tópica y que además debemos de asegurar una dosis semanal mínima de 850 microgramos cuando demos el tratamiento en las pacientes peri o posmenopáusicas que presenten atrofia vulvovaginal. Bien, ¿por qué utilizar la inmunoprofilaxis, que es la parte principal de la charla? Os pongo ahí que os voy a poner solo 3 diapositivas porque si no nos aburrimos seguro muchísimo hablando de inmunidad en este foro, ¿vale? Esta imagen vi que tenía también el doctor Stormes. Lo que tenemos, la idea es que tenemos totalmente desaprovechada nuestras mucosas como sistema de defensa natural que tenemos en el cuerpo. Y es que todas las membranas que cubren los tractos exógenos de nuestro cuerpo tienen una superficie de 300 metros cuadrados. Y hay multitud de estudios que confirman esa inmunidad asociada a mucosas y cómo el administrar, por ejemplo, cuando yo tomo por vía oral una vacuna, eso me va a dar un efecto local, pero también me va a dar un efecto gastrointestinal e incluso a nivel mamario. Si yo lo administro a nivel nasal, hay posibilidad también de que se manifieste a distancia el efecto de los anticuerpos a nivel genitourinario. El administrarlo por vía rectal va solo a afectar a nivel colónico y la vía vaginal también es un efecto local. Cuando nosotros lo administramos por vía sublingual, como seguro que alguna vez ya les ha comentado el doctor Carlos Jiménez en alguna ocasión, estamos consiguiendo activar una vía orofaríngea que también nos va a dar esta respuesta a nivel genitourinario. Primera diapositiva. Segunda diapositiva, seguro que Rubén me ayuda y me la pasa, sería eso, insistir en que nosotros tenemos un epitelio el cual está ya preparado para tener macrófagos, células dendríticas, neutrófilos, para recibir como primera puerta de entrada y de defensa para reconocer antígenos que nos vayan a atacar. Y ya estamos programados así. Y lo único que estamos haciendo es intentar aprovechar esa vía de defensa natural que nosotros tenemos. Y lo que estamos haciendo es eso. Esto que está tomado de la parte digestiva, pero que a nivel nasofaríngeo o sublingual sería lo mismo, estamos estimulando nuestro sistema inmune a través de las células dendríticas y los macrófagos para dar una respuesta de lo que llamábamos celular, ¿verdad? De que se estimulen los linfocitos, pero también estamos dando una respuesta humoral. Estamos haciendo que se secreten citocinas, que se secreten inmunoglobulinas, que nos van a dar una respuesta también a otros niveles del organismo. Y eso es lo que estamos potenciando cuando damos una bacteria muerta inactivada. Bien, estas son las 3 diapositivas que os había prometido. Bien, entonces, la parte central. La inmunidad, esta respuesta a los estudios clínicos que tenemos con el inmunomodulador, o lo que llamamos todo el mundo al final la vacuna, el MV140.
2010-2011, estamos hablando que comenzamos a usar esto en España. O sea que tenemos ya un recorrido amplio en el cual en realidad hasta el año 2021 no comenzamos o no conseguimos desarrollar el ensayo clínico ya en fase 3. Este, que lo hemos presentado en varios eventos nacionales también, pero sobre todo internacionales, es un estudio que se hace con población española y con población de Reino Unido. Sé que nos queda un poco lejos, que Chile y España estamos muy separados, pero yo creo que son más cosas las que nos unen que las que nos diferencian. Y se realiza un estudio doble ciego, aleatorizado, en el cual hay un grupo que recibe prácticamente agua con sabor a piña del spray de vacuna, un grupo que recibe 3 meses de vacuna activa y 3 meses de placebo, y un grupo que la recibe durante 6 meses. Y a esos pacientes, además, se continúa el seguimiento durante 6 meses más para ver si es o no es efectivo. Aquí tenéis, por si os interesa, cómo se dividieron esos grupos, pero ya os digo que fue de doble ciego y lo que sí hubo es algunos abandonos prematuros pues, por pacientes que tenían enfermedades concomitantes, gente que no podía continuar con el ensayo, pero se completó hasta el 81% de todas las personas que comenzaron, que ya en un ensayo clínico es un porcentaje bastante elevado. Y como objetivo principal se valora el número de episodios de infección sintomáticos. No nos interesa la bacteriuria asintomática, que a veces es una cosa que nos ataca mucho a la cabeza, pero que para lo que es el uso de la vacuna estamos intentando prevenir infecciones sintomáticas. Objetivo secundario, que en otros estudios luego veremos que podemos valorar o el tiempo que conseguimos que las pacientes estén sin infección o por lo menos que a los 9 meses, que sería lo mínimo del año al final de la... Sí, esto lo tenemos aquí. 12 meses es desde que damos el primer día la vacuna hasta que acabamos el estudio y los 6 meses es desde que acaba el primer grupo de tratamiento activo hasta el final del estudio, ¿no? Eso es lo que quiere decir los pacientes libres de infección en esos 9 meses. Y luego tenemos otro montón de variables secundarias que vamos a ir viendo. Unas se publicaron en el paper y otras son datos que han quedado sin publicar en ese paper, pero sí se han publicado en los congresos. Demográficamente, los pacientes eran equiparables en los 3 grupos. De hecho, la edad y el número de infecciones que tenían de media los pacientes previamente al inicio del ensayo eran comparables y no hay significación estadística en esas diferencias. Ya vemos que la media, de hecho, era de pacientes de 6 infecciones anuales, o sea, una infección cada 2 meses, cada 2 meses una vez de pacientes que no pueden ir a trabajar, que no pueden ir a recoger a sus nietos al colegio, que tienen que levantarse no sé cuántas veces por la noche a hacer pis, o sea, que de una grave implicación de su calidad de vida. Y lo que conseguimos ver es que tanto dando la vacuna durante 3 meses como durante 6 meses hay una reducción que incluso sin mirar la P de esta valoración, ya tenemos claro que hay una reducción clarísima del número de infecciones una vez hemos concluido el periodo de vacuna. Que además tenemos que al final del estudio, a los 12 meses desde que comenzamos, tenemos más del 50% de los pacientes que reciben vacuna activa que no han vuelto a tener una infección en ese año, con diferencias estadísticamente significativas. Lo que os decía, no solo que en ese periodo del final no tengan infecciones, sino que el momento en el que vuelva a aparecer una infección es mucho más amplio ese intervalo entre que estamos con la vacuna hasta que vuelva a pasar la infección, que vuelva a reaparecer, es mucho más en el grupo de vacuna activa que cuando recibimos placebo. Y que hay una mejoría clarísima en la calidad de vida por el cuestionario SF36.
Nada, que las gráficas hablan por sí solas, no tenemos que decir mucho más, ¿verdad? Y esto además es con un perfil de seguridad durante el ensayo, que ya sabéis que tenemos que reportar hasta si le pica un dedo del pie, cualquier cosa, hay que decirla en un ensayo clínico, solo con 5 pacientes de los 240 que tenían alguna molestia y solo abandonando 3 de esos 5 pacientes el ensayo clínico. Así que, y de hecho no hubo diferencias entre el grupo activo, que incluso tomando la vacuna 6 meses no hubo ningún paciente que tuviera reacciones adversas, solo lo hubo en el grupo placebo y en el grupo de vacuna durante 3 meses, y las diferencias no fueron estadísticamente significativas entre ambos. Otras cosas que no están publicadas en el paper y que también se han visto, que obviamente al tener menos infecciones tenemos menos prescripción de antibióticos y que el gasto sanitario asociado a esas infecciones también es mucho menor en los grupos que recibieron la vacuna. Obviamente, como estamos dentro de un ensayo clínico, tenemos unas visitas al urólogo y de pruebas complementarias que ya tienen que estar de base, pero las no programadas también fueron mucho menores en el grupo que recibió vacuna que en el grupo que recibió placebo. A ver, por fin, gracias. A esta publicación le acompañó una editorial en la cual reforzaban la respuesta y los resultados que se recibieron en el ensayo clínico, hablando de una alternativa terapéutica profiláctica que parecía altamente impactante, en el cual dicen que además estos resultados son altamente confiables por el diseño del estudio y además incluso por la propia definición de infección, que era una definición estricta que se adhiere a las recomendaciones de las sociedades internacionales, que tiene una amplia aplicabilidad para cualquier tipo de paciente en nuestro entorno y que además pues ellos divagaban un poco sobre todos los posibles mecanismos de acción, aparte de lo que os he comentado, que pueden estar implicados en que esta respuesta sea tan favorable. Y yo estoy súper contenta de poder poner ya, por fin, después de haber dado esta charla varias veces, poder poner por fin el reconocimiento en las guías de la Asociación Europea de Urología de este año, en el cual ya se incluye los estudios y las revisiones sistemáticas que se han realizado con el MV140 y como ya tenemos una recomendación fuerte del uso de la profilaxis inmunoactiva en pacientes con infecciones urinarias recurrentes de cualquier edad, no centrándonos en grupos poblacionales concretos. Y claro, es cierto que, lo comentaba estos días, ayer, creo, estando por aquí al llegar, que es verdad que uno dice, bueno, sí, vale, el ensayo clínico es una situación ideal, es como si yo fuera el Taj Mahal y me encantaría verlo así, y no tener a nadie alrededor, y que fuese todo perfecto y precioso, y además encontrarme ese cielo así, y si no hubiera nubes, hasta casi mejor, ¿no? Pero después, cuando yo estoy en mi día a día, estoy luchando, tengo un paciente, lo que estábamos diciendo, uno con diabetes, el otro que es que no me hace caso, el otro que se toma las pastillas como quiere. O sea que después tenemos una realidad que no se ajusta al marco tan estricto de un ensayo clínico. Y es que realmente la presentación empieza casi por el final de la historia, pero llevamos desde 2013, o sea, 10 años ya, de publicaciones de lo que es el tener esta vacuna en la población general y en la vida real. Comenzamos con este estudio, estando, de hecho, yo todavía en Salamanca con la doctora Lorenzo. Ya veis, grupos además, 300 pacientes, ya iremos viendo que son grupos, o sea, estudios con numerosos pacientes, por lo menos para el tipo de patología que tenemos, ¿verdad? Se inició con estudios retrospectivos. También inicialmente
con estudios en el que incluso se le daba una cierta ventaja al antibiótico, ¿no? Dábamos la vacuna 3 meses y al antibiótico le dábamos 6 meses de tratamiento, y se ve cómo desde que se cumplimentan los 3 meses de la vacuna ya hay unas diferencias estadísticamente significativas en el número de infecciones sintomáticas en los pacientes, y que además al año de haber completado el tratamiento hay 5 veces más infecciones en el grupo que tomó antibiótico que en el grupo que tomó la vacuna. Así que hay una reducción significativa, que además el porcentaje de pacientes que tenían, que volvían a tener infecciones en el grupo de antibiótico era ninguno. O sea que todos los pacientes que habían caído en el grupo o que habían tomado antibiótico, que esto es retrospectivo, ninguno consiguió estar libre de infección, mientras que en el grupo de vacuna sí que tenemos una buena respuesta. Y además sí que en esto, estoy diciendo que esto es 2013, o que todavía no teníamos tan establecido la importancia de definir bien la bacteriuria sintomática y la no caracterización tan importante de un cultivo en un paciente que no tenga sintomatología, pero aún así en aquel momento ya se veía que también los cultivos positivos se reducían drásticamente con el uso de la vacuna. El siguiente paso fue un estudio similar, pero aumentando el número de pacientes, en el cual se sigue viendo efectivamente que tenemos que en el grupo tratado durante 6 meses con antibióticos, ningún paciente consiguió estar libre de infección frente al 91% de pacientes que conseguían estar libres de infección cuando tomaban la vacuna. Lo cual se refleja claramente en esta gráfica también, que el doctor Storm me la pasó rápido, pero también la tenía en su presentación, y que además vemos cómo, de media, el grupo de antibióticos repetía la infección a las 3 semanas, ¿no? 19 días, ni siquiera 3 semanas, ya volvían a tener una infección después de parar la profilaxis, mientras que los pacientes de MV140, de media, porque no llegamos al 0,5, de media se estima que por lo menos 180 hasta que volviera a aparecer una nueva infección. Lo cual nos habla de una muy buena respuesta del periodo libre de infección, ¿no? De supervivencia libre de enfermedad, como diríamos en el ámbito oncológico, de estas pacientes con infección de orina. Y en este estudio, aunque es retrospectivo y es algo que se fue, o que llamó la atención, aunque no fuese particularmente lo que se quería estudiar, fue que nosotros estamos dando un cóctel de Escherichia coli, Klebsiella, Enterococo y Proteus. Y efectivamente se reducen el porcentaje de infecciones por esas bacterias. Pero también teníamos reducción del porcentaje de infecciones de otro tipo de bacterias que no estaban incluidas en el cóctel. Y entonces, aunque antes os dije que ibas a poner 3 diapositivas de inmunología, es mentira, voy a poner una cuarta, ¿vale? Y además, también, aunque no llegó a ser estadísticamente significativo, se vio una reducción en el porcentaje de bacterias resistentes a los antibióticos. La cuarta diapositiva es esta. Nosotros tenemos en estas células dendríticas y macrófagos una serie de receptores que serían los receptores de reconocimiento de patógenos. Los más frecuentes son los Toll-like receptors, que tenemos una cantidad bastante amplia. De lo que no tenemos tanta cantidad es de los patrones moleculares asociados al patógeno, es decir, el antígeno que nos muestra la bacteria que es capaz de ser reconocido por esos receptores. Y eso es lo que se supone que hace que, aunque yo administre una bacteria, no me defienda solo frente a esta, sino a otras que tengan un antígeno similar.
y que es lo que hace que además es lo que también tiene como positivo no dar una única bacteria en ese cóctel, sino dar múltiples bacterias que nos puedan abrir ese abanico de posibilidades de reconocimiento de bacterias. Ya sé que no voy a hablar más de inmunología, ¿vale? Esta es la cuarta y última. Bien, no solo hay estudios en España, seguro que también habéis leído algo sobre este estudio del doctor Foley y Young en Reino Unido. Ellos sí que hacen un estudio prospectivo, pero de manera observacional, no es un ensayo inicialmente, aunque ellos son los que colaboran en el ensayo clínico presentado al principio, y ellos nos valoran el número de pacientes libres de infección después de un año y el tiempo hasta que vuelva a aparecer esa infección. Y además ellos son los primeros que van a mirar específicamente que los pacientes no tengan efectos adversos. Y entonces vemos cómo desde el primer mes que estamos tomando la vacuna ya hay una disminución de los episodios de infección de orina en los pacientes, como más del 75% de los pacientes al año no vuelven a desarrollar ninguna infección de orina una vez han tomado la vacuna, y que hay 7 pequeños efectos adversos. Yo una única paciente que abandona por una urticaria, que no estaba tampoco totalmente claro que fuese por la vacuna, pero que prefirió no seguir tomándola. O sea que la mayor parte de los efectos secundarios son totalmente tolerables y no había ningún problema. Otros grupos en España, como el del doctor Cristóbal Ramírez en Cataluña, también han hecho, ya veis, casi 800 pacientes, también estudio prospectivo, tanto en hombres como en mujeres. Aquí ya tenemos una población heterogénea de pacientes que tienen hasta 10 infecciones de orina al año, o sea, casi una al mes, y cómo en un grupo con ese tipo de perfil conseguimos que a los 6 meses más del 60% o no tengan infecciones o tengan una única infección. O sea que la respuesta consigue ser muy favorable. A los 3 meses el 72% y a los 6 meses el 64% de los pacientes libres de infección o con una única infección en ese periodo. Perdón. Entonces se habla eso, de efectos secundarios leves sin necesidad de abandono del tratamiento por esos efectos secundarios. El doctor Carrión hace cosas similares y ellos son, porque os lo pongo aquí, porque no es por ir repitiendo, sino porque además ellos también son los primeros que valoran ese consumo de antibióticos. Y se ve esa reducción de los episodios de infección de orina, de los cultivos de orina positivos, pero también de tomar 7 fármacos distintos, o sea, unidades, ¿no? o ciclos de antibióticos. Antes de tomar la vacuna, de 7, pasamos a menos de 3. O sea que no solo es que la paciente se queje menos, sino que además es que necesita menos tratamiento, no nos está engañando. Y este estudio también tiene de particular que es uno de los que tiene un seguimiento de un porcentaje de los pacientes de hasta 2 años, y a los 2 años prácticamente la mitad también seguía libre de infección. O sea que no solo es al año, sino que también hay pacientes que pueden tener una protección bastante superior. También efectos secundarios leves que no llevaron al abandono del tratamiento. Como os decía, esto es solo para el paciente ideal del ensayo clínico o podemos darlo en otras poblaciones. Una cosa que nos puede llevar un poquito a duda, de hecho, es decir, bueno, pues si yo estoy estimulando el sistema inmune, si tengo una persona que tiene una patología
inmunológica o autoinmune, ¿me va a responder o no me va a responder? Pues eso, por ejemplo, han estudiado este grupo en el cual había pacientes con artritis reumatoide, lupus, y que tenían tanto infecciones. Este estudio tenemos un poco de mezcla de pacientes que tenían infecciones del tracto respiratorio, que el Bacmune me parece que se llama, ¿verdad? O el Bactec. Sí, es que hay unos países que es Bacmune y otros Bactec. Por eso me lié ahora, digo, el Bactec. Pero tenemos el MV140 para pacientes con infecciones de orina e incluso se usó ese para 8 pacientes que tenían respiratorias y urinarias. Y se valoró la respuesta en esos grupos y se ve en concreto en los pacientes que tenían infección de orina, ya eso os lo filtro, se ve una clara disminución de los episodios de infección de orina, incluso en pacientes que ya están tomando un tratamiento inmunosupresor y claramente una reducción del consumo de antibióticos, de las visitas médicas no programadas y de los episodios de hospitalización. O sea que todo eso además conlleva una reducción del gasto sanitario asociado a esas infecciones de orina. Y en este contexto no hubo efectos adversos ni brotes autoinmunes asociados a la toma de la vacuna. En pacientes mayores que tienen una alta frecuencia de infecciones de orina, el grupo con la doctora Lorenzo, pues se realizó este estudio prospectivo con mujeres y con hombres, en el que se administra el MV140, la pauta normal de los 3 meses, y una vez finalizado esos 3 meses, cuando se cumple un año desde que finaliza, se le vuelve a dar el tratamiento, se hace como un boost del tratamiento con vacuna y se les vuelve a seguir. Grupos de hombres y mujeres totalmente comparables, no hubo diferencias entre géneros y se tuvo en cuenta, de hecho, que los pacientes frágiles con cierta edad no tienen las mismas sintomatologías de infección que podemos tener gente algo más joven o premenopáusica, sino que pueden tener otro tipo de manifestaciones que haga sospechar la infección de orina. Y se vio una mejoría clara de la frecuencia de las infecciones antes y después de la vacuna, tanto en hombres como en mujeres, y una clara mejoría en la puntuación de la calidad de vida. Pero es que además, cuando se dio el reboost, esas diferencias se hicieron todavía más patentes. Otro grupo que podría beneficiarse de la vacuna serían los pacientes neurógenos. Hubo una primera publicación a nivel del grupo de ICS, que parecía que no se oía, de ICS, la International Continence Society, de los compañeros del Hospital de la Fe, en el cual, por la N, que tenían solo 17 pacientes, no se pudo ver diferencias estadísticamente significativas, aunque parecía que sí, de manera clínica, en las infecciones por año, los meses que podían estar libres de infección o las visitas al departamento de urgencias, pero sí se vio una diferencia estadísticamente significativa de los episodios de hospitalización. Ahora, todo esto parecía... Vale. Pues me lo quito o lo desconectas. Vale. Y de hecho, esto se ha mejorado. Sí, yo creo que casi con la potencia mía. Me escuchan sin micro, pero bueno, da igual. De hecho, esto luego se ha mejorado con este otro estudio, que es retrospectivo, realizado hace 1 año y medio, en el cual tenemos pacientes con vejigas neurógenas, pacientes realizando 6
e incluso 7 o más cateterismos al día y con una proporción bastante amplia, de 37 pacientes, 22 que tienen 9 o más infecciones de orina al año. Y entonces ya aumentando de 17 a 37, siguiente, porfi, si se puede, vemos cómo sí que se consigue ya 6 meses de tiempo libre de infección administrando la vacuna con una escala, o sea, con una impresión de los pacientes muy amplia de que sus síntomas han mejorado una vez han seguido el tratamiento profiláctico con la vacuna, con una mejoría de mediana del 70%, y aquí sí consiguiendo diferencias estadísticamente significativas en el número de visitas que necesitan hacer los pacientes al departamento de urgencias y de las hospitalizaciones debido a las infecciones de orina. Otros ejemplos, por si podéis tener acceso a la presentación, pueden ser pacientes con nefropatía crónica, que también tenemos con mucha frecuencia, lo que nos toca urología, incluso pacientes con trasplante renal, que también están inmunodeprimidos y que también han conseguido una buena respuesta al administrársele el MV140, consulta de nefrología general con enfermedad renal crónica, porcentaje alto también de pacientes con diabetes, ¿verdad? Las consultas de nefrología. Y uno de los más recientes en el campo de nefrología, en el que se ve un 60 y casi 63% de pacientes que consiguen estar sin infección de orina, o por lo menos mucho mejor que en el año antes, y en el que además ellos demuestran que sí que hay una respuesta celular, que decíamos antes, inmunológica, sin que haya problemas en el desarrollo de anticuerpos, anti-HLA o algún tipo de anticuerpo inmune, autoinmune, que pueda comprometer el trasplante renal o cualquier otro tejido sistémico. Ahora si pasamos a la siguiente, bien. Todo esto también lo podéis revisar, está la revisión sistemática, en la que al final lo que se concluye en pacientes femeninas es que podemos llegar a tener sujetos libres de infección entre el 33 y el 90% hasta 2 años, con un beneficio clínico superior al utilizar antibióticos, que tenemos un perfil de efectos secundarios muy positivo, tomando en total todos los pacientes que se incluyeron en los estudios de esa revisión, de casi 1.500, solo abandonando 2 el tratamiento. Siguiente, porfa. Y que en sujetos con infecciones que se consideran como complicadas, esos pacientes complejos, teniendo hasta el 50% de estar libres de tener que estar tomando un antibiótico además para prevenir o para tratar esas infecciones de orina. Bien, y todo esto ya estábamos empezando a ver que, vale, sí, esto puede ser útil clínicamente, pero económicamente ¿nos compensa o no nos compensa? Hay estudios concretos de coste-efectividad realizados en este sentido, en el que se ve la utilización de recursos sanitarios, además de los gastos relacionados directamente con la propia infección, y siguiente, y en el que se ve claramente la reducción del número de prescripciones, la reducción de los antibióticos que necesitamos estar dando y cambiando en nuestros pacientes, y la reducción en las visitas a los médicos, tanto generalistas como urólogos, y de realización de pruebas complementarias. Está perfecto así, porque ya iba a pasar. Antes de tomar la vacuna, en euros, pero que bueno, que en dólares es similar, ¿no? Más de 1.000 euros por paciente, y reducimos a 600, y antes de la vacuna tenemos también un total de pruebas que tenemos que realizar muy superior a las que necesitamos realizar después de la vacuna. O sea que hay una reducción considerable de ese gasto sanitario y del consumo de antibióticos asociado a las infecciones. Vale. Y esto es
seguro o no es seguro. También hemos visto que hay, estos son datos del laboratorio de Inmunotech, porque hay obligación de si hay una reacción adversa, tener que notificarla y se notifica a través del laboratorio, en el cual de más de 20.000 tratamientos administrados en el momento que dieron esta información, solo había habido 15 pacientes que habían manifestado, tanto dentro de los estudios como fuera, algún tipo de reacción, la mayoría eso, glositis, boca seca, gastritis, o sea que parece una terapia, siguiente porfi, que tiene un excelente perfil de seguridad y que puede ser utilizado de manera segura para nuestros pacientes. Así que aquí se presenta esta alternativa profiláctica con un cóctel de cuatro bacterias frecuentes en las infecciones urinarias, que tiene una administración fácil, sublingual, que dura 3 meses, que se vende ya como pack completo además, y que se presenta como una alternativa real, no antibiótica, para la prevención de infecciones, intentando controlar la resistencia a antimicrobianos y con un perfil de efectos secundarios muy positivo. En esta época en la que estamos entrando del apocalipsis antibiótico, como presentó también el doctor Storme, esas horribles bacterias multiresistentes que ya están siendo nuestro día a día en los hospitales y en las consultas, y se presenta una alternativa en la cual tenemos respuestas específicas frente a las bacterias que sí que están contenidas en el cóctel y una respuesta entrenada frente a otros microorganismos no contenidos y que tienen una memoria por lo menos a medio plazo. La de largo plazo se está empezando a valorar y a estudiar, y desde luego lo que sí podemos es volver a estimularla dando un boost posterior al tratamiento inicial. Así que tenemos disminución significativa, todo lo que hemos visto durante la presentación, que ya sería repetir más de lo mismo, y además todos sabemos leer, así que todas las cosas que tenemos de esto. Así que yo ya solo finalizo con que yo creo que con Uromune no nos vamos a encontrar como cuando pedimos las cosas por AliExpress o por Shein o páginas de estas, que a veces la expectativa y la realidad no es la misma, sino que lo que vemos en el ensayo clínico es lo que vemos también en la práctica clínica. Así que muchas gracias.